La primera. ¿Angelina? Sí. La maestra Angelina Casillas fue la primer inspectora De Jerez. de Jerez. Sí, bueno, pero eso ya llegando a, pasando por ¿Tienes mucho. algo escrito a ella? De ella, sí, Sí. ¿cómo no? ¿Por qué no lo capitulamos? Curiosamente también estás hablando de un libro. Hablo de Carmen Moreno Corral, hablo de Berta von Glümer, de las grandes personajes que hemos tenido. Hablaste de 10 primeras. Hay un libro que se realizó festejando el Día de la Mujer y se llama Las 10 primeras. Es un libro completo de las 10 primeras en algo. Por ejemplo, habla de Rosaura Zapata, la primera directora general de preescolar a nivel país. Yo ahí, para mí es un orgullo porque también habla de la hermana de mi señora madre, la profesora Raquel, la maestra Guadalupe Gómez Márquez, como la primer directora de la Normal Nacional de México. Y así, son 10 personas, 10 grandes maestras que hicieron algo. Entonces, nada más hablé poquito porque es un libro el que no puede hablar más, ¿verdad? Pero la intención es para que esto se vaya ampliando. Sí, para que se conozca. Claro. Se conozca. Hablamos de la maestra Casillas. Pero de la maestra Casillas fue incansable impulsora de la educación preescolar en el estado norte de Baja California, originaria de Chihuahua, pero vivió la mayor parte de su vida en Colima, donde hizo sus estudios. Allá se había normal. También era maestra, no era educadora. Fue la primera directora con plaza efectiva en el estado, como maestra de jardines de niños. Y en 1948 ascendió a inspectora de jardines de niños y tuvo a su cargo los 4 municipios. En 1966 se retira de los jardines de niños. Así que pues realmente muchas educadoras pues no la conocieron ni oyeron hablar de su nombre porque no está en ningún lado. Estamos rescatando ese tipo de personas. Estas fotografías que pues realmente, por ejemplo, son las primeras de todo el estado. Esta fue en los años 50. Pura dama. Sí. Y fíjense, estamos hablando de una situación bien interesante porque 2018 es el año donde se va a votar. Pues en 1950 las mujeres todavía no votaban. No. De siempre en los censos de padrones electorales, ningún nombre femenino existía hasta 1953. Ay, no. Entonces es muy triste. Es triste. Vamos a hablar algo de la maestra Moreno Corral. Carmelita Moreno Corral era una encantadora mujer que todavía ya grande vino a Tijuana y fue al jardín de niños. Era fabulosa para narrar los cuentos. Ella es de La Paz, Baja California, y se inició como educadora en su ciudad natal, siendo una de las fundadoras de los jardines ahí. Fue contemporánea de la señorita Rosaura Zapata. Fue a vivir a Mexicali y fundó el primer jardín de niños, como ya lo había dicho antes, el Federico Froebel. Puede considerarse la primer maestra en el ramo de educación preescolar en el estado, y el estado sur de Baja California. En Tijuana fue el primer jardín de niños, que se llamó María Montessori, en la ex garita de la aduana. Y Carmelita se jubiló en Los Ángeles y ya se quedó a vivir allá. Pero fue una lindísima persona, fascinaba con los cuentos.
Aquí tengo otra fotografía, pero hasta el final, donde viene y nos visita ya grande. Ya murió grande la señora, la maestra. Pero sí, por ejemplo, aquí se habla ya de las normales de Baja California. La primera fue en Mexicali, que la fundó la profesora Lima, que era la escuela fronteriza. Están todos los logos de las escuelas. Aquí también hay información en donde se rescata el nombre y apellido de pioneros trabajadores de la educación en Tijuana, sí, en Baja California. Entonces, eso es lo interesantísimo de este trabajo que se llama Para ti, educadora. Es conmemorar, realmente es un honor para mí este libro, porque aquí dice, por ejemplo, la profesora Guadalupe Franco, ella fue la primer directora del Jardín de Niños Montessori. Es la que lo funda. Bueno, lo funda Carmelita Moreno Corral, pero ya no se queda. Ella tenía más trabajo en México y se lo deja a la profesora Guadalupe Franco. Y aquí está el Jardín de Niños y están los nombres de las primeras educadoras. A ver, adelante. Por si no lo sabían, estamos rescatando, gracias al trabajo de Liz López, de la maestra Elizabeth López. Voy a darle nada Gómez. más la profesora Sí. Teresa Auto. Ya todas están. La única que vive todavía es la profesora Eva Valdés Ponce. Ella está feliz con el libro, pero la mayoría ya. ¿Algunos otros nombres? La profesora Elisa Pérez Refugio Mora. Bueno, aquí hay dos más también que empezaron muy jovencitas, como yo, a los 16 años. Irma Leos y Elsa Mendiola, que todavía está trabajando. Tiene 53 años De trabajo. Este es el Jardín de Niños, las fotografías, porque sigue en el mismo lugar. Lo que te decía antes, que quisieron nombrarlo Patrimonio Nacional, pero las educadoras no quisieron, porque no se puede ya hacerle ningún arreglo a las instalaciones. Este libro de trabajo fue muy especial. ¿En dónde estabas trabajando para hacerlo? Ya no estaba trabajando. No, Yo trabajé casi. pero ¿cómo lo hiciste? ¿Aquí en tu jardín. casa? Sí. Yo tenía mucha documentación porque tengo Guardas una herencia. el archivo y Una eso. herencia muy grande. Mi tía, la hermana de mi madre, fue pionera. Era de las personas que salía a toda la República. Eso fue en los años 40, a principios de los años 40, donde iba a visitar a los estados y se veía que era donde se necesitaban los jardines. Entonces ella, aquí luego, pues había mucho lugar, estaba el campo libre, como quien dice. Y también hablo de mi señora madre, que fue la tercera pionera de los jardines de niños. Una bellísima persona. Yo la recuerdo con ese tan especial cabello, cómo Sí. se arreglaba de una manera muy especial. Tuvo una personalidad muy grande, muy fuerte, porque nunca se cambió el peinado. Y te voy a presumir algo. ¿Sabes quién está viendo el programa? Benito Juárez. Fíjate nada más, Benito Juárez. Obviamente Sí, que es homónimo, sí, pero sí. es arquitecto, es de Tijuana, del CETIS. He oído hablar de él. Le mandamos un saludo. El doctor César García Ríos, Alex Delgado, Brian de la Hoya, Yarine en Tecate. Le mandamos un saludo especial. Ay, sí, cómo no. Y
¿Y cómo hacemos para que tu libro, que se llama Para ti, educadora. Para ti, educadora, lo conozcan primero las educadoras, porque seguramente desconocen? Me gustaría, ojalá que tuviera cada educadora este libro. Cada educadora, Sí. obviamente que fue una inversión personal que a ti te costó, pero hay que recuperar yo algo. quiero... ¿A mi cómo se deseo, vende? 150 pesos. Está bien, en un precio Pero yo muy sí quisiera accesible. donar a las escuelas, en las escuelas donde se imparte la profesión de Mira, educadora. Los gobernantes ganan mucho dinero. Ellos pueden comprar una cantidad Sí, de porque apoyo la mayoría y que ellos lo son- donen. La mayoría son escuelas de paga. Claro. Pero sí me gustaría que se quedara en las bibliotecas. Todas tienen bibliotecas. Exacto, y que el límite, que son bien poquitos los libros que hiciste, 400, porque no hay más de 400 escuelas en Tijuana. Entonces, pues es importante. No, pero Oye, y Manuel Paz, universidades. claro, Manuel Paz fue el que produjo esto. Sí. Y Le él tienes fue el que unas me palabras, ayudó. le tienes unas No, palabras no, a Manuel. si no hubiera sido por Manuel, no hubiera podido yo hacer este libro. Él me ayudó las investigaciones, perdón, él me ayudó con la investigación, porque lo que nos sucedió que toda la documentación que yo tenía estaba en escritura Palmer. Y pues ya ninguno de los dos, perdón. Entonces nos costó trabajo. Claro. Nos costó trabajo, pero sí, pues, como te decía, mi tía fue la primer era muy consentida de la profesora Rosaura Zapata. Aunque las diferencias de edades eran muy grandes, era como su madrina. Por eso cuando se abrió la normal de educadoras, la nacional, la profesora Rosaura Zapata va a ser la profesora Guadalupe Gómez Márquez, la directora. Y de ahí en adelante fue con estando presidente alemán, fue cuando ya dio el SIGA, porque había cursos, ¿sí me entiendes? Eran cursitos, y estaba en la nacional de maestros, ahí empezó. La nacional de maestros le prestó como 2 aulas o 3 a un grupo de maestras, ándeles pues, ahí está. Pero que se nombrara ya normal de educadoras fue en 1948, cuando Lázaro, Miguel Alemán, les dio el SIGA. Ya de ahí sigue la persona, se abocan a hacer un edificio especial para la normal. Y fue la maestra Holguín y mi tía las que empujaron para que se hiciera ya el edificio de la normal, el que existe ahorita. La idea de elaborar este trabajo surgió hace algunos ayeres en una charla de café, en la que compartíamos con nuestra buena amiga, la maestra Elizabeth López Gómez, la inquietud de dejar constancia de los esfuerzos de muchas damas. De hecho, ¿por qué los preescolares casi siempre son atendidos por mujeres? Bueno, porque ¿hay alguna razón? Estaba escrito que nada más serían mujeres, pero ya ahora en la actualidad, hará como unos más de 15, no, más de 20 años, ya hay educadores, y muy buenos educadores, pero son pocos realmente, pero sí hay educadores. Liz, ¿qué vamos a hacer con este libro? ¿Cómo lo vamos a estar promoviendo? ¿Cómo te llega la necesidad de que alguien te compre este libro? 150 pesos solamente, que lo adquiera, en fin.
¿Cómo vamos a multiplicar los clientes para ti, educadora? Ya tenemos el compromiso, la encomienda de ir a visitar a la profesora Juanita Gastelum, cuyas hijas, tanto Aida Peña como Lupita Peña Gastelum, pues fueron parte importante y la tienes inclusive aquí. Tengo en la educación preescolar en el estado, tengo hasta 1975 todos los jardines que se fundaron. Y está el nombre de Lupita Peña. Claro. Entonces, para que veas, Lupita, aquí ya quedaste con tu huella de trabajo. Yo me acuerdo que en la colonia de Buenavista ahí estaba Aida Peña en ese jardín de niños también. ¿Aida? Aida, la hermana de Lupita, sí. No, de ella no tengo. Está, por ejemplo... Era la esposa del profesor Cisneros. En este momento no. Sigue María Luisa Insulza, con el Marina Bolaños Cacho. Se abre un jardín de niños con el nombre. Con ese nombre. Luego Angelina Casillas, Manuel M. Ponce, Georgina Meléndez con Citlali, Pilar Villarino, que después la hija de la profesora Pilar Villarino llegó a ser secretaria de la sección 2 aquí en Mexicali, en el estado. Ajá. Con el Progreso Croc. Luego en Ensenada, Rosa Aguirre, fue del Juan Jacobo Rousseau, Marina González, el Jardín Hortensia. También está en Tecate, ¿eh? Estamos siendo atendidos por la maestra Elizabeth López, que ya están viendo que con estos climas tan feos que ha estado sucediendo en Tijuana, pues su salud está un poco delicadita, pero le agradecemos mucho esa atención. Aquí está. Elegido Mazatlán, María Guadalupe Peña Gastelo. Elegido Chilpancingo, Concepción Navarro Romero. Estos datos fueron proporcionados por la profesora Guadalupe Gómez Márquez, mi tía. Está por si no lo sabían. Hasta 1975, porque algunas me han dicho, ay maestra, ¿por qué no nos puso? Si ya abriste tu jardín en el 76, ya no estás, mija. No puedo. Estamos hablando previo. A alguien le tocará hacer el siguiente. Así es. Luego aquí se nombran las normales de nuestra ciudad, porque ya nombramos la de Mexicali. Ahí tienes a un personaje fuera de la maestra que me enseñó a mí en segundo año. ¿Graciela Bailón? No, la profesora Olivia Castro Flores Silva. Así es. De Castro. Sí, exacto. Que la recuerdo bella, le encantaba la poesía. La poesía, pero aparte los vestidos que traía de seda. Ella forma parte del curso que mi señora madre trajo de México. Ella no quiso que yo me fuera a estudiar. Entonces se trajo todo el curso de educación y lo estudiamos en los cursos de mejoramiento profesional en las instalaciones en la escuela Álvaro Obregón. Ahí es donde se capacitaba a los que no éramos maestros. Donde recordamos con mucho cariño al profesor Aguilar Ponce. Ay, sí, cómo no. Aquí estamos con a Enrique Güereña, que fue el que nos dijo, vamos a trabajar en la escuela, y que fue el director con Jico, cuando era gobernador. Tenemos amigos. Sí, muy amigo, por cierto. Entonces... Luego sigue el Colegio Tijuana, ya se abrió aquí. Sí, colegio. Aquí está cerca, es el Colegio Tijuana. Bueno, primero empezó en Playas. Ajá. Luego está la Escuela Fronteriza. Hay que hablar del Colegio Tijuana, te voy a decir algo, maestra. Ahí salió mi nuera. Resulta que la señora Marín, que es extraordinaria amiga mía. ¿Aida? Alma. No, Enriqueta. No es de las... Sí, no. la hija de ella es la propietaria de
del Colegio Tijuana, la señora García. Ah, bueno, entonces ahí me llevas. Sí, entonces la Porque recuerdo con mucho. yo pensé que ya no estaba la escuela. Sí, todavía colegio. está en Playa de Tijuana. Bueno, el El uniforme uniforme del maestro El Cuervo. Lo recordamos con mucho cariño al profesor Gutiérrez Muñoz. funciona en 1954 y ahora abarca la educación, porque antes no tenía educación. Mi hermana estuvo en la Escuela Nacional Pedagógica a nivel superior y de repente con el profesor Julio Rodríguez Baraja viene y dice, usted me dio clases allá en la normal superior. Mi hermana, Rosy, la saludamos con mucho cariño. Sí, cómo no. Luego viene la Universidad Pedagógica, que es cuando ya queremos nosotros nivelarnos con la universidad. Vamos a dar otro cariñoso saludo a Mateo Covarrubias, lo recordamos con mucho cariño. En paz descanse. Así es, en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahorita el director es el profesor Javier González Monroy. Sí, González Monroy. Y aquí están dos de los maestros que fueron, Gonzalo y el profesor Soto Angli. Muy lindos todos, muy preparados. Fue una cosa, yo ahí es donde estuve, después. Entonces ya nos nivelamos como universitarios. Pues este es el libro que se llama Para ti, educadora. Y lo hizo quien ustedes están deleitándose con esta figura, la maestra Elizabeth López Gómez, que le mandamos un saludo a Marte. A Marte, su hermano, el doctor Marte López, extraordinario amigo nuestro. Y hablamos también de todas las inspectoras. Claro. Que ha habido, jefas de sector y directores en general. Digo, no llego a todos los directores porque eso es imposible. En 1997 había 2 sectores porque se tuvo que dividir. Tijuana ya estaba muy grande. Y yo pertenecía al sector, a uno de los sectores. Tenía 180 jardines a mi cargo. Así que si éramos 2, pues multiplícalo. Ya casi es obligatorio la educación preescolar. Sí, antes no, tardamos mucho. Aquí dice al principio que no le daban la importancia. El jardín de niños siempre se ha tomado como una preparación para la primaria, pero no es así. El niño tiene en esa etapa sus intereses, que vienen siendo biopsíquicos, ¿no? Lo que a él le gusta. Y todos los maestros, grandes maestros, coincidían lo que era necesario para el niño: la libertad, la naturaleza, que conociera todo en esa etapa. No estarlo adelantando. Ahí vas a aprender esto porque en la primaria te va a servir. No, te va a servir hoy. Ese es lo que muchas personas no entienden. Y ya querían que mi hijo aprenda a leer y escribir. Eso era lo que les interesaba. Fíjate que estoy transmitiendo ahorita esta escena con este libro Para ti, educadora, y esto que acabas de mencionar es el meollo y razón de tu razón de hacerlo. Sí. Porque la educación preescolar, lo repetimos, es precisamente para que el niño aprenda jugando, que es lo más importante. Aprender la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. No necesita. Y ahora sí, ya la mayoría de los jardines de niños creo que les dan ya enseñanzas de lectura. Pero un niño que curse
un año que sea de jardín de niños, pero con una persona muy preparada, no necesita